Se instala la presente audiencia correspondiente al expediente administrativo número 018-2026, relativo al reclamo por responsabilidad extracontractual del Estado de conformidad con los artículos 330 al 344 del Código Orgánico Administrativo. Comparecen las partes. Por un lado, la abogada del administrado, quien representa al señor Carlos Andrade, y por otro, la abogada del Hospital General Público Santo Domingo, en representación de la Administración Pública. Se verifica la presencia de las partes y se declara saneado el procedimiento. Se concede el uso de la palabra al legitimado activo para que presente su alegato. Comparezco en representación del señor Carlos Andrade, quien sufrió un daño grave como consecuencia de una negligencia del Hospital General Público Santo Domingo. Los hechos ocurrieron el 18 de marzo de 2026, cuando mi representado ingresó al hospital por un cuadro de apendicitis. A pesar de presentar síntomas evidentes y exámenes compatibles con dicha patología, este permaneció más de 12 horas sin recibir atención quirúrgica. Durante este tiempo, el apéndice se perforó, provocando una infección generalizada que obligó a practicar una cirugía de emergencia, manteniendo hospitalizado durante 20 días y ocasionándole una incapacidad laboral de 4 meses. Conforme al artículo 331 del COA, el daño es calificado, pues mi representado no tenía la obligación jurídica de soportar las consecuencias derivadas de una atención médica deficiente por parte del Estado. Asimismo, conforme a los artículos 334 y 338 del COA, demostramos el nexo causal entre la omisión del hospital y el daño causado. Como medios de prueba presentamos primero la historia clínica, el informe pericial médico, el certificado de incapacidad laboral, la factura por los gastos médicos y el testimonio de un familiar que estuvo presente durante la atención. Estas pruebas evidencian que la demora injustificada fue la causa directa de la perforación del apéndice y las complicaciones derivadas de esta. En cuanto a la valoración económica prevista en el artículo 342 del COA, solicitamos $8,000 por gastos médicos y sus tratamientos posteriores, $12,000 por lucro cesante debido a la incapacidad laboral, $20,000 por el daño moral derivado del sufrimiento físico y emocional. En total solicitamos una reparación pecuniaria de $40,000, además de una disculpa pública y la implementación de protocolos para evitar que hechos similares vuelvan a repetirse. Con eso concluyo mi intervención. La Administración Pública rechaza la pretensión planteada. Si bien reconocemos que el señor Andrade recibió atención en un hospital público, ello no significa automáticamente que exista responsabilidad del Estado. En primer lugar, debemos señalar que el día de los hechos, el hospital enfrentó una situación extraordinaria, debido al ingreso simultáneo de múltiples pacientes víctimas de un accidente de tránsito masivo, circunstancias que obligó a reorganizar los recursos médicos disponibles. Y también nos encontramos frente a un supuesto de caso, fortuito y fuerza mayor, contemplado como eximente en el artículo 337 del COA. Además, la institución actuó con la diligencia exigible, en el cual se priorizó la atención conforme al nivel de gravedad de cada paciente. El administrado fue evaluado por personal médico, recibió medicación inicial y permaneció bajo observación, hasta que existieron las condiciones para practicar la intervención quirúrgica. No existe prueba concluyente que demuestre que la perforación del apéndice se produjo exclusivamente por la demora atribuible al hospital, ya que la evolución clínica de esta enfermedad puede presentar lo que son complicaciones incluso con atención oportuna. En consecuencia, tampoco se encuentra plenamente demostrado el nexo causal exigido por el artículo 338 del COA, y por estas razones solicitamos que el reclamo sea rechazado por no configurarse todos los elementos necesarios para establecer la responsabilidad extracontractual del Estado. Gracias. Una vez escuchadas las partes y analizadas las pruebas incorporadas al expediente, este órgano administrativo procede a emitir su resolución. Primero, sobre el daño calificado. Se determina que el señor Carlos Andrade sufrió un daño cierto, real y antijurídico, consistente en la perforación del apéndice, prolongación de hospitalización, incapacidad laboral y afectación emocional. Dicho daño no tenía la obligación jurídica de soportarlo. Segundo, sobre el nexo causal. Del análisis de la historia clínica y del informe pericial, se concluye que la demora en la atención quirúrgica incidió directamente en el agravamiento del estado de salud del administrado. Respecto al alegado caso fortuito, esta autoridad considera que la saturación del servicio hospitalario concluye un riesgo propio de la prestación del servicio público de salud y no rompe el nexo causal, por lo que no opera el eximente previsto en el artículo 337 del COA. Tercero, sobre la valoración económica del daño. Considerando las pruebas aportadas, esta autoridad fija la indemnización en la suma de $35,000, distribuidos entre daño material, lucro cesante y daño moral, por estimarse proporcional y suficientemente acreditada. Cuarto, sobre la forma de reparación. Con fundamento en el artículo 333 del COA se dispone el pago de la indemnización de $35,000 al administrado, la emisión de una disculpa pública institucional, la implementación de un plan de mejorar para fortalecer los protocolos de atención de emergencias y reducir los tiempos de respuesta. En consecuencia, se declara parcialmente con lugar el reclamo de responsabilidad extracontractual del Estado. Con esta decisión queda concluida la presente audiencia. Muchas gracias.